Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos sobraron? ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Respondieron: 7. Entonces se les dijo: ¿y todavía no acaba de comprender? Palabra del Señor. Sentados. El texto del Génesis nos habla sobre esta decisión del Señor de borrar de la superficie de la tierra al hombre, porque pecó, ¿verdad? Porque el hombre cometió una gran maldad, se corrompió, y entonces decide Dios quitarlo del mapa, como decimos. Pero bueno, vamos, una historia que sigue después con Noé, pero dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Qué terrible ha de ser eso, ¿no? Que Dios decida eso, o que haya decidido en ese momento eso. Es una manera de indicar cómo, a través de esta figura humana, decir que Dios se arrepintió, de que Dios estaba molesto. Yo creo que todos tenemos la experiencia de la frustración, de que esperamos algo y no se alcanza, o que hemos confiado en alguien y nos defrauda. Hemos sentido esa frustración. Bueno, así también le pasó a Dios, ¿verdad? Ante la criatura que había puesto en el centro de la creación, que se hizo desentendida de su relación con Dios y desvió totalmente el camino, a grado de cometer grandes maldades. Entonces, por eso Dios se arrepiente. Eso que había hecho ya no manifestaba ser imagen y semejanza suya, y entonces quiere exterminar. Por eso es importante que no olvidemos eso, que somos imagen y semejanza de Dios y que tenemos que ir puliéndonos cada día. Somos una obra en bruto, algunos somos más brutos que otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es aquí cómo dejarnos pulir por Dios. A mí me impresiona mucho ver una estatua de mármol siempre, ¿no? Más en algunas obras famosas en la historia del arte, como pues ve uno el bloque de piedra y después de un tiempo una obra maestra, una obra de arte, ¿no? Pensemos en Miguel Ángel, por ejemplo, una cosa hermosísima, o las obras antiguas de los griegos, ¿no? La Afrodita, por ejemplo, ¿no? O la Piedad de Miguel Ángel también. Son obras hermosísimas, y dice: ¿y cómo lo hicieron? ¿No? Pareciera que eran un bloque de mantequilla y que con un cuchillo lo fueron quitando, pero no, es mármol. Pero aquí es como la pericia del escultor para lograr de esa piedra una obra de arte. Bueno, Dios quiere hacer en nosotros una obra de arte, para que no
dejemos que la maldad nos corrompa y perdamos esa imagen en nosotros. Aquí la ventaja y desventaja a la vez que nosotros tenemos voluntad y nosotros sí podríamos colaborar o podemos colaborar con Dios, no más que falta que queramos, nada más eso, ¿verdad? Porque Dios está dispuestísimo a hacer en nosotros obras de arte, siempre y cuando le demos permiso. Ojalá podamos darle. Segundo, el Evangelio, después de la multiplicación de los panes, presenta este relato de que los discípulos como que se quedaron así embotados viendo esta obra de Jesús, de haber dado de comer a la gente. Hemos dicho que es un milagro más bien más difícil el de hacer que la gente compartiera, aunque era, dice, ¿no?, que nada más llevaban un pan y pues estaban preocupados que iban a comer. Y más bien de ahí saca Jesús una enseñanza. Cuídense, dice, una expresión curiosa, cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. ¿Qué cosa hace la levadura en la masa de harina? La esponja. Y el hecho de que se eleve, que se esponje, ¿eso es normal? En una masa común sin levadura, pues no se esponja, no pasa nada, se conserva íntegra. En cambio, si le ponemos la levadura, se corrompe, pierde su consistencia original. ¿Por qué creen que las hostias no tienen levadura? Porque no es una harina que no se ha corrompido. ¿Sí? Vamos a decirlo así, es una harina pura. Cuando se le pone la levadura a la harina, entonces se corrompe, ya no es pura la harina. Por eso tiene esa posibilidad ahora de elevarse, porque no es normal, vamos a decirlo así. Bueno. Hablar de levadura es un sinónimo de corrupción en la Biblia. Entonces, cuídense de la corrupción de los fariseos, cuídense de la corrupción de Herodes, pero la corrupción expresada en muchas formas, ¿eh? Por ejemplo, de los fariseos, gente doble, gente hipócrita, gente interesada, que hace las cosas nomás por apariencia, ¿sí? O sea, cuidarse de esa levadura, de la hipocresía, de las apariencias, ¿sí?, de falsear lo religioso para provecho propio, de la levadura de Herodes, de la corrupción en el sentido estricto, ¿no? Por ejemplo, Herodes era un colaboracionista con el poder imperial, era un asesino, era una persona mala, era un funcionario realmente, aparte que era usurpador. ¿Sí? Entonces, de esa corrupción, de esa levadura quiere Jesús prevenir a sus discípulos. Que no, la levadura es un sinónimo entonces también de mundanizarse. Que el cristiano no caiga en esa situación de corrupción de la levadura de Herodes o de los fariseos. Que nos cuidemos de eso, que mantengamos íntegra nuestra vida, ¿sí? E irnos despojando, desde luego, de aquello que no hace íntegra nuestra vida. Y todos sabemos perfectamente, pues, en dónde estamos fallando. Sabemos. En conciencia, a conciencia sabemos. Yo creo que ya va a venir dentro de unos días nada más, ya 18 días, la cuaresma. Como que tenemos que ir haciendo nuestro inventario. ¿Sí? Estaba yo leyendo, ayer me mandaron un mensaje de la curia, que decía, no, cerrado por inventario. Van a hacer inventario en la curia ayer y hoy, creo, ayer o mañana, o hoy o mañana. Hay que hacer nuestro inventario también, ya viene la cuaresma, ¿verdad? ¿Qué sirve, qué no sirve, qué tenemos que desechar? De lo que sirve, qué hay que potenciar. Bueno, ¿para qué? Para que mantengamos nuestra naturaleza íntegra, que no esté corrompida. Pidámosle al Señor eso. Gracias.